simplemente como figura geométrica. Ciclo de 3, pues un triangulito. Ciclo de 4, un cuadradito. Ciclo de 5, pues ahí está un gorrito como del obispo, así. Y un ciclo de 6, ya, ¿quién eres? Y si, Muñoz, y si por ejemplo en uno de los ciclos está un cloro, ¿en qué parte iría el cloro? Ahorita vamos a ver, no te apures. Ahorita vamos a continuar y vamos a ver todo eso. Profe, ¿Qué pasó? ¿y siempre van a ser cerrados? Si son ciclos, son cerrados. ¿Cómo escribes un ciclo? Un ciclo está cerrado. Ahora, los ciclos van a poder tener sustituyentes. Eso es lo que creo que querías preguntar. No te adelantes, ahorita vamos a continuar. ¿Sí? Entonces vamos a ver nomenclatura de cicloalcanos. La nomenclatura de cicloalcanos siguen las reglas del IUPAC. Ya vimos que era el IUPAC. Y son muy similares a las estudiadas en los alcanos. ¿Ok? Vamos a ver, la regla número 1 dice, en cicloalcanos con un solo sustituyente, se toma el ciclo como cadena principal. Ya ven, esa es una regla. Entonces, ya ahí la cadena lineal no se toma como principal, sino se toma el ciclo como cadena principal. Y tenemos los ejemplos de abajo. Y aquí no es necesario ponerle el número 1 a donde está el sustituyente. ¿Por qué? Porque cualquier posición que la pongas va a ser el 1. Si nada más tiene un sustituyente, pues ese sustituyente está siempre en posición 1. Entonces, ahora, tenemos aquí en la primera molécula 2 átomos de carbono, el sustituyente, entonces un derivado de un etano, como sustituyente es un etilo. Entonces, este compuesto se llama etil ciclobutano. ¿Sí? Muy fácil de nombrar. En este sustituyente, ahora en este ciclo de 6, es un ciclohexano. Ahí está el nombre del compuesto, ciclohexano. Y el sustituyente es un radical isopropílico, un radical trivial que se usa, se acepta para la nomenclatura. Entonces, este radical se llamaría isopropil ciclohexano, sería el nombre del compuesto total. ¿Sí? Y luego el otro compuesto es un ciclo de 5, un anillo de 5 átomos de carbono y un metilo como sustituyente, entonces metil ciclopentano. Aquí podríamos en la molécula del medio, que es isopropil ciclohexano, desglosar el isopropilo como radical complejo. ¿Y cómo lo diríamos? Simplemente no hay posición, nada más abrimos paréntesis, decimos que tenemos una cadena de 2 átomos de carbono y un sustituyente en la posición 1, entonces abrimos paréntesis, decimos 1 metil y en la cadena de 2 etil. Cerramos y decimos ciclohexano. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de desglosar el radical complejo o el radical trivial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda? Eso lo vimos cómo transformar esos radicales la clase pasada. Así es que no les genera ruido o susto. Ya lo vimos, nada más es reforzar la nomenclatura para que vayan aprendiendo todas las reglas. Ahora dice, la siguiente parte dice, a ver, ¿quién eres? García Fentanes. A ver, adelante, ¿qué me querías preguntar? Y si los queremos numerar los carbonos del ciclo, ¿cómo sería? Pues aquí en este caso no es necesario, pero le pones el 1 donde está el sustituyente y le puedes empezar a seguir por el lado izquierdo, por el lado derecho, es igual. Pero siempre se inicia en donde está el sustituyente, ¿no? Aquí en este caso, te digo, no es necesario poner números. Vamos a ver ahorita enseguida más casos y donde ahí sí es importante poner números, ¿ok? No te me adelantes, no te asustes. Aquí, cuando es un sustituyente, dice, es innecesaria la numeración del ciclo, o sea que no tienes que poner números. Ya al decirlo, quiere decir que está en la posición 1, ¿y cuál carbono es la posición 1? Cualquiera de los carbonos que existan en el ciclo es el 1, ¿ok? Sí.
Ya nada más en la parte del isopropil ciclohexano, ve que dijo que se hace como la nomenclatura compleja, que Sí, sería uno, no, uno, tampoco estoy diciendo, no, estoy poniendo el sustituyente entre paréntesis primero. Abro ujú, paréntesis y digo que esta cadena compleja es de 2 átomos de carbono, la cadena lineal más grande, y a la vez tiene un metilo como sustituyente. Entonces, en el paréntesis lo escribo como radical complejo diciendo en la posición 1, metil. Luego de 2 átomos de carbono, etil. Entonces dice paréntesis, metil, etil, se cierra el paréntesis, ciclohexano. Así nada más, sin dar tampoco un número de donde está el radical. Cualquier posición es idéntica. vale, gracias. ¿Sale? Ujú. Si no, repasa la clase pasada. Yo les voy a enviar la información. A partir de mañana yo subo las informaciones de estas presentaciones para que ustedes repasen lo que hemos visto y si hay dudas, pues pregunten, ¿ok? Se las voy a subir a su plataforma. Ahí van a tener las presentaciones de cada día, ¿ok? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Sí, Ahora dice, profe. aquí lo que dijimos, si la cadena lateral es compleja, puede tomarse como cadena principal de la molécula, el ciclo como un sustituyente. Los cicloalcanos como sustituyentes se nombran cambiando la terminación ano por hilo. Y eso vamos a verlos aquí. Aquí, en la regla 2, si el cicloalcano tiene 2 sustituyentes, se nombran por orden alfabético. Se enumera el ciclo comenzando por el sustituyente que va antes en el nombre, ¿sí? Entonces aquí el ciclohexano nada más tiene un solo sustituyente, este no tiene 2. Pero aquí como la cadena es muy grande, aquí el ciclo se vuelve sustituyente de la cadena, ¿sí? Entonces este dibujo debió estar acá pegado, ¿ok? Entonces, ese dibujo se quedó ahí, pero bueno. Entonces, aquí la cadena la numeramos del lado que encontramos el sustituyente más cerca. Entonces está del lado izquierdo la numeración, número 1. El metilo le corresponde el 2 y el ciclo le corresponde el 3. Y el tamaño de cadena es de 8, es un octano. Entonces aquí el nombre de abajo dice es un octano. ¿Y qué sustituyentes tiene? Pues los ordenamos alfabéticamente. ¿Quién va primero? ¿Metilo o ciclo? Pues Ciclo. en la Ciclo. C del sustituyente es un ciclopropano. Entonces, la C es sustituyente, no es cantidad, la C. Entonces, la C va primero. Entonces, por eso se pone 3, ciclopropil. Y luego el otro sustituyente en la posición 2, 2-metil. Y junto con el tamaño de la cadena se pone metil octano. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un sustituyente en la posición 1, que es un ciclo de 5, y en la posición 3 un metilo. Entonces aquí la cadena grande es de 6 átomos de carbono, es un hexano. Como sustituyente ya dijimos que la C antes que M, entonces ciclopropentil, porque es derivado del ciclopentano. Ciclopentil como sustituyente. 1 ciclopentil, 3 metil hexano. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Nada? Continuamos No, ahora. profe. Ahora sí tienen 2 sustituyentes los ciclos. Es decir, si el anillo tiene 2 o más sustituyentes, se nombran por orden alfabético. La numeración del ciclo se hace de forma que se otorguen los localizadores más bajos a los sustituyentes. Aquí, ¿quién es el más importante en la primera estructura? Pues el etilo, que tiene 2 carbonos. Es más importante que el metilo, que tiene un solo carbono. Entonces, por eso al etilo le pusieron la posición 1. Y luego se cuenta de modo de que le toque el número más pequeño al siguiente sustituyente. Así en ese orden le toca 3. Si me voy hacia abajo, le hubiera tocado el número 4, y el 4 es más grande que 3. Entonces,
por ese lado sería incorrecto. Entonces, lo correcto es como está indicado. 1 Profe. y 3. A ver, adelante, ¿quién eres? Morgado. Entonces, por ejemplo, si hay un propil y y un metil, se enumeraría del lado del propil. Al lado del propil, porque tiene más carbonos. La cadena es más grande, más importante. Ah, ok, gracias. Ahí se empieza, pero luego se ordenan alfabéticamente. El número es el que es el de importancia, pero se ordenan alfabéticamente. Y vemos aquí, por ejemplo, en este caso, el etilo es más importante, pues sí va primero, pero la E va antes que la M en el alfabeto. ¿Sí? Todo el mundo sabe, conocemos el alfabeto, ¿verdad? Entonces la E va primero que la M. Entonces primero va el etil, entonces eso a la vez que es más importante, pues va primero por la letra. Y luego el siguiente sustituyente que es un metil ciclopentano. ¿Sí? Ahora, aquí la siguiente estructura, ya se me fue, ahí está. La siguiente Profe. estructura, ya, ¿quién eres? González Zúñiga. Adelante. Entonces, si tengo dos sustituyentes iguales, ¿es indistinto por dónde empiece a enumerar? Claro, claro que sí, pues cualquiera de los dos puede ser el 1, si son Ok. iguales, ¿sí? Sí, ¿Ok? gracias. Ok, ahora tenemos esta otra estructura, un ciclo de 6 que tiene un cloro y un bromo. ¿Cuál es más importante? Pues el que tenga mayor número atómico. Entonces aquí el más importante es el bromo y seguimos hacia el cloro que le toca el 3. Alfabéticamente también al bromo le toca el más primero que la C de cloro, ¿verdad? Entonces 1 bromo, 3 cloro, ciclohexano. Es muy sencillo nombrar esos tipos de compuestos, además hay que ir cuidando poco a poco. ¿Ok? Pues ya vemos esa, vamos a continuar en la siguiente presentación, si no hay ninguna pregunta al Profe, yo respecto. tengo una pregunta. A ver, dime, ¿quién eres? Luna Díaz, A ver, dime, Jorge. entonces, si supongamos que el cloro es más, ¿cómo dijo que era más que? Que el bromo era más que el cloro, perdón, Es más importante que el cloro porque tiene mayor número atómico. Ok, si supongamos que el cloro tiene mayor número atómico que el bromo, entonces se iniciaría por el cloro, pero se acomoda, o sea, sería 1 cloro y 3 bromo, No, supongamos. no, el más importante es el bromo, entonces le Sí, toca el sí, número 1. sí, pero supongamos que es al revés. Ah, pues sí, Eh, sí, pues entonces el iniciaremos, cloro, si el sería, cloro fuera más importante, pues al cloro le correspondería el 1. ajá, y entonces Y llamaría, alfabéticamente se tendría que, por orden alfabético, también el bromo se nombra primero, a pesar de que sería, en este caso, así como tú dices, sería 3 bromo, pero, ¿sí? 3 bromo, 1 cloro, entonces, Sí, eso, pero eso no es posible, porque no es cierto eso, ok, ¿sí? sí, Pero sí, gracias, así profe. sería. Dale. Vamos a continuar. Dice, si el anillo tiene 3 o más sustituyentes, se nombran por orden alfabético. La numeración de ciclos se hace de forma que se otorguen los localizadores más bajos a los sustituyentes. Entonces aquí va por orden alfabético. Entonces tiene 3 sustituyentes. ¿Quién es el que tiene el número de la letra más pequeña más en el alfabeto? El bromo. Después le sigue el etilo. Entonces de ahí me indica que vamos a ponerle el 1 al bromo y vamos a numerar hacia donde esté el etilo, ponerle el 2 y ya nos numeramos todos los carbonos de ese ciclo. Ya vemos que son 6 carbonos, el metilo le tocó el número 4, ¿sí? De acuerdo a esa secuencia. Entonces, cómo se nombra? Pues 1 bromo, 2 etil, 4 metil, ciclohexano. Le tocó exactamente así como están escritos. Pero acá tenemos otro caso. Aquí tenemos que la E de etilo va primero que la F del flúor. Entonces, el etilo va primero, le toca el número 1. Aunque flúor tiene más número atómico que el carbono, ¿verdad? Sí, pero por decir, cuando ya tiene más de 3 o más sustituyentes, se nombran alfabéticamente. Entonces,
el etilo va primero, el flúor va enseguida y el metilo va en tercer lugar y le corresponden lugares 1, 2 y 4 y es un ciclo de 8. Entonces, esto es un ciclo, se llama ciclo octano. Entonces, se llamaría 1-etil. El 2, que es el flúor, como sustituyente se llama fluoro. 2-fluoro. Y luego el otro sustituyente en la posición 4, 4-metil ciclooctano. ¿Ok? Profesor, ¿Ya? Dime, y si fuese Tapia, adelante. y si fuesen 3 elementos, ahí no importa el número atómico. Como 3 elementos, o sea, 3 átomos de flúor, cloro, bromo. Ajá, algo así. Bueno, ahí sí tendríamos que nombrar, bueno, de acuerdo a la regla dice que se nombran alfabéticamente, entonces el bromo va primero, luego va el flúor, luego primero bromo, luego el cloro, luego el flúor. ¿Sí? Entonces empezaríamos el bromo como número 1 y nos iríamos hacia donde se encuentra el cloro y a ver qué número le tocó al cloro y luego ya por último el flúor. Ah, ok, entonces después de 2 elementos ya no importa el número tamaño atómico, y eso, no, se nombran ya alfabéticamente es nada más. alfabético. ¿Sí? Bueno, ok. Continuamos entonces. Ya esto es la nomenclatura de los ciclos. Ahora, vamos a ver cómo es la estabilidad de los ciclos. Aquí dice que hace como el año pasado, en 1885, el químico alemán Adolf von Baeyer propuso que la inestabilidad de los ciclos pequeños era debida a la tensión de los ángulos de enlace. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues dice, los carbonos sp3 tienen un enlace natural de 109.5 grados. Eso es el carbono tetraédrico piramidal. Cuando hablamos del metano, carbono centrado en la pirámide y en cada vértice un hidrógeno, y entonces los ángulos de enlace entre hidrógenos e hidrógenos en todos son equidistantes y son de 109.5 grados. En el caso del ciclo pequeño, que es el ciclo propano, pues si nosotros dibujamos un triángulo, ¿cuál es el ángulo de enlace en un triángulo equilátero? ¿Cuál es el ángulo que forman los enlaces? ¿Quién me dice? De 60. 60 grados. Entonces, el ángulo de enlace es de 60 grados. En el ciclo propano, que es un triangulito equilátero, ¿cómo están los enlaces? Están bien tensionados hacia afuera, tratan de llegar a 109.5 grados porque tienen una desviación de 49,5 grados. Entonces imagínense, el triángulo, cuando está tensionado hacia afuera, ¿qué trata de formar? Como una pelota, ¿sí? Se trata, los ángulos están tan tensionados que casi tienden a una pelota. Y esto le llaman los enlaces están tipo banana, o sea, curveados, pero curveados hacia afuera en el caso del D3. Dice, el ciclobutano es más estable que el ciclopropano. ¿Cuál será el ángulo de enlace? A ver, ¿cuál es el ángulo de enlace en esas figuras? Si tenemos el ciclobutano, es un cuadradito, ¿cuál es el ángulo de enlace? Entre uno y otro, 90 grados. 90. ¿Y cómo es el ángulo de enlace en el de 5, en el poliedro de 5 lados? ¿Cuál es el ángulo de enlace en el poliedro de 5 grados? ¿Saben cómo hacer el cálculo ese? ¿Se acuerdan cómo calcular los ángulos en los poliedros? ¿Es de 72 grados? No. A ver, ¿sabes cómo calcular el ángulo? No. Lo más sencillo es referirnos al triángulo. Si el triángulo tiene, ¿cuántos ángulos suma el triángulo internamente? ¿Cuántos tiene los 3 ángulos? ¿Cuántos suman los tres ángulos del triángulo? 180. 180 grados. Entonces,
Para el cuadradito, ¿qué debemos hacer? Pues generamos dos triángulos equiláteros y sumamos la suma de los ángulos de los dos triángulos. Entonces tenemos dos triángulos y cada uno tiene 180 grados. ¿Cuánto da la suma? 360 grados. Ahora, vamos a dividirlo entre el número de lados que tiene el poliedro. ¿Cuántos lados tiene el cuadradito? ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? 4. ¿Nadie sabe cuántos lados tiene un cuadrado? ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? 4. 4. Entonces dividimos 360 entre 4. Y eso nos da exactamente los 90, que ya me habían dicho que era el ángulo en un cuadrado. Es un ángulo recto. Ahora, pero si se trata del poliedro de 5 lados, lo que hacemos es dividirlo en triángulos y podemos formar 3 triángulos. 3 triángulos. Entonces, 3 triángulos, hacemos la operación 180 grados por triángulo, por 3, nos da un total de 540 grados. Y lo dividimos entre el número de lados que tiene el ciclo pentano. ¿Cuántos lados tiene el ciclo pentano? 5 y daría 108. 5 y la división da 108, exactamente. Ahora, para el caso del de 6, hacemos la misma operación, la dividimos en triángulos. En ese caso es un triángulo más, y 180 por 4 nos da 720. Y dividido entre el número de lados, ¿cuánto da? 120 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los 3 primeros están menos de 109.5 grados. ¿Sí? Y eso hace que el más estable de esos 5, pues aparentemente sea el ciclopentano, porque únicamente está desviado 1,5 grados del ángulo de enlace del carbono tetraédrico, ¿no? Sí, pero vamos a poner aquí, están los resultados de los ángulos de enlace. Entonces, en estos 3 primeros, la tensión del anillo es hacia afuera. Entonces, se van curvando hacia afuera los enlaces. ¿Cuánto? Muchísimo en el ciclopropano, menos en el ciclobutano y casi nada en el ciclopentano. ¿Pero qué sucede en el ciclohexano? Pues que la desviación ya son 10,5 grados, pero son 10,5 grados al revés. No está hacia afuera, sino los enlaces están hacia adentro, tensionados hacia adentro. Entonces, porque ya se pasó del ángulo de 109.5 grados. Entonces, eso hace que el anillo que tiene 108 grados aparentemente sea el que deba ser más estable. Sin embargo, dice, eso fue el razonamiento. Sin embargo, se encontró que la tensión, la molécula que tiene más estabilidad realmente es la de 6 átomos de carbono, a pesar de que tiene un enlace de 120 grados aparentes, pero eso sería en un plano. ¿Pero por qué sucede eso? Porque si vemos cómo se genera o se libera esa tensión en las moléculas, tenemos la molécula de 3 carbonos, aquí ilustrada. Los 3 carbonos están en el plano. Entonces, esos no hay forma de que puedan liberar tensión por geometría o por moverse. Entonces, los enlaces están curvados hacia afuera y se llaman enlaces banana, dice ahí abajo. Enlaces curvados hacia afuera y casi tienden a ser una esferita. Aquí, como son planos, los podemos dejar rígidos, ¿verdad? Pero la realidad es que los enlaces están hacia afuera. Tenemos el átomo de la molécula de 4, que es el ciclobutano. Ahora el ciclobutano ya tiene forma de liberar un poquito de energía. Dice que uno de los carbonos se sale 25 grados del plano formado por los otros 3 carbonos. Entonces, eso quiere decir que sube 25 grados o baja 25 grados un carbono. Entonces está moviéndose esa estructura en esa forma. Y con eso libera energía de esa estructura. Eso le da un poquito más estabilidad al moverse en esa forma. Luego tenemos
el de 5 átomos de carbono. ¿Qué sucede con el de 5 átomos de carbono? Dice, estaría prácticamente libre de tensión, pero presenta 5 hidrógenos eclipsados por cada cara. Se desestabiliza la molécula. La conformación o la estructura más estable es donde uno de los carbonos sube, pero va a subir mayor cantidad de grados. Entonces, esa sube y libera mayor tensión angular. Y esa es una estructura en el ciclo de 5 carbonos. El ciclopentano presenta estructura que le llaman estructura de semisilla. ¿Habían oído hablar de esos nombres en las estructuras? Semisilla. Han oído hablar también del de silla. Entonces, el de ciclo forma semisilla. ¿Por qué? Porque al subir un hidrógeno, forma aparentemente el respaldo de la silla, pero le faltan las patas, ¿verdad? No, entonces no sería una silla completa, es semisilla. Si baja el hidrógeno, serían las patas de la silla, entonces no serían las patas, faltaría el respaldo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué otras estructuras aquí. De explicación, los ciclos de 6, dice, son los más abundantes en la naturaleza y su explicación radica en estabilidad. Los ciclohexanos adoptan disposición espacial en forma de silla. Entonces quiere decir que uno de los átomos, vamos a ver aquí, uno de los átomos del ciclo va a subir, va a liberar tensión cuando sube, y el otro, que el lado opuesto, baja, y eso libera totalmente la tensión del anillo. Lo deja casi a 109.5 grados cada átomo. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo se forma. El que jalamos en la flecha roja hacia arriba está dibujado a la derecha en la estructura, en la siguiente estructura. El que jalamos hacia abajo está dibujado a partir de la bolita roja hacia abajo. Entonces estos son verticales, pero uno está hacia arriba y otro está hacia abajo. Y de modo de que al hacer estos movimientos, tenemos que están alternados los enlaces axiales. Los verticales se llaman enlaces axiales y los que están casi en línea se llaman enlaces ecuatoriales. ¿Sí? Entonces los enlaces axiales están alternados. Si el primero está hacia arriba, el que sigue debe estar hacia abajo. El otro debe estar hacia arriba, el cuarto debe estar hacia abajo, el quinto hacia arriba y el sexto hacia abajo. Entonces se alternaron hacia arriba y hacia abajo la geometría de esos enlaces. Ahora, los enlaces que quedan en el plano, si el que está en rojo va hacia abajo del plano ligeramente horizontal, el que sigue está hacia arriba ligeramente horizontal, después el otro vuelve a estar ligeramente hacia abajo, el que sigue ligeramente hacia arriba, el otro ligeramente hacia abajo, el sexto ligeramente hacia arriba. Entonces todos están alternados ahí, hacia abajo, hacia arriba, ya sean verticales o ligeramente horizontales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Quedó claro? Es la forma en que el anillo libera tensión. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí una estructura. Esta es la estructura del ciclo de 6. Ahí está dibujada, ahí está ilustrado el ciclo de 6, aquí en esta fotito. Y luego la proyección de Newman de ese ciclo de 6 al lado derecho. Pues aquí nosotros nos ponemos con nuestros ojitos, vemos a través del carbono, la flecha negra del lado izquierdo al carbono de atrás. Este le llamamos carbono 1, el de atrás será el carbono 6. Luego nos vamos hacia la derecha, nos posicionamos en el carbono 3 y atrás queda el carbono 4. Luego el 5 y así y hacemos el dibujo de la proyección. Entonces decimos que el carbono 1 tapa al carbono 6 y lo podemos dibujar aquí en la primera figurita. El carbono 1, sus 3 enlaces equidistantes, y está unido con un metileno hacia arriba. Aquí este es un metileno. Ese metileno está unido al carbono 3, que está también al frente de la proyección. En el carbono 3, hacia atrás tenemos el carbono 4, no lo vemos, pero ese carbono 4 tiene hacia abajo un metileno
y ese metileno está unido hacia arriba al carbono 6, ¿sí? Y ya nada más completamos todos los hidrógenos que estemos viendo aquí. Esta es una proyección alternada de Newman del ciclo hexano. Y aquí no nos complicamos con posiciones eclipsadas y todo, ¿verdad? Porque sería un mundo de estructuras. Y esa es la forma de escribir esas estructuras y cómo liberan tensión esos anillos, cómo llegan a ser casi 109.5 grados. Dice aquí, la forma de silla, el ángulo de enlace 111 grados. La silla está casi libre de tensión. Entonces, esta liberó de 120 grados que tenía, lo bajó a 111, se aproximó a 109.5. Entonces, es la estructura más estable del ciclo. Y son los ciclos más estables. Ahora, ¿te preguntas nada? No, profe. Yo espero que ahorita, ya que les envíe esta información, ustedes la repasen, la observen y vean cómo se llevó a cabo cada cambio. Y si hacen eso, les aseguro que van a tener buen resultado. Bueno, hay otros ciclos, o sea, nosotros vimos ciclos aislados así, pero hay ciclos que pueden ser dos ciclos que pueden ser unidos así. El nombre, estos ciclos conformados por dos ciclos o estas estructuras, estos alcanos, se llaman biciclos. Y el biciclo quiere decir que son dos ciclos. El nombre se le da a los ciclos unidos mediante dos carbonos. Y esos dos carbonos que forman la unión de los dos ciclos se les llama carbonos cabeza de puente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Vamos a ver esta presentación. Aquí tenemos un biciclo. ¿Cómo se da la nomenclatura? Pues los carbonos cabeza de puente, ahí están con puntos azules en la estructura del lado izquierdo. Puntos azules, esos carbonos se llaman cabeza de puente. Y luego vamos a ver cuántos carbonos tiene cada ciclo, que no sean los carbonos de la cabeza de puente. Entonces, el ciclo de la derecha tiene dos carbonos, el ciclo de la izquierda tiene dos carbonos, y el puente, en el puente existe un carbono. Entonces, el nombre de este compuesto se llama biciclo. Este se llama biciclo. Como los dos ciclos, el de la derecha y el de la izquierda, son iguales, pues biciclo, dos carbonos del ciclo grande, dos carbonos del ciclo chico, que son iguales, y un carbono en el puente. Entonces, este compuesto se llama biciclo 2,2,1, abriendo el corchete y cerrando el corchete con los números, y los números separados con puntos. Y la suma total de átomos de carbono, incluidos los carbonos en azul, son 7 carbonos, entonces heptano. Entonces este es un biciclo 2,2,1 heptano. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a ver ahora el ejemplo de un ciclo de diferentes tamaños, los dos. El ciclo grande tiene 3 carbonos en rojo, ahí están en rojo. El ciclo chico tiene 2 carbonos, también en rojo. Y el puente tiene un carbono hacia arriba. Entonces, ¿cómo se nombra? Biciclo. Y se da el tamaño del carbono de que no son los cabeza de puente del ciclo más grande. ¿Cuántos carbonos son? 3. Punto. Ciclo pequeño, que no son el puente, 2. Y carbonos en el puente, 1. Total de carbonos de la molécula, 8. Octano. Entonces, este compuesto se llama biciclo, paréntesis, cuadradito, 3.2.1 octano. Claro que eso no se lee así, se lee biciclo 3,2,1 octano. Ahorita yo les fui diciendo punto, simplemente para que lo vaya a reforzar todo esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora nomenclatura de biciclos. Aquí hay otros biciclos. Biciclo regla 2. La numeración parte de un carbono, cabeza de puente, y prosigue por la cadena más larga hasta el segundo carbono, cabeza de puente. A continuación se enumera la cadena mediana y por último el puente, la cadena más pequeña. Entonces aquí tenemos ilustrado el nombre de esto. Podríamos empezar
en cualquiera, el numeral, los carbonos cabeza de puente, esos carbonos azules, cualquiera le corresponde el 1 porque no hay sustituyentes. Entonces, aquí empezaron por abajo, ¿ok? Y seguimos la numeración hacia el ciclo grande. El ciclo grande va a tener el carbono 2, 3, 4. En total tiene 3 carbonos el ciclo grande. Después le toca el carbono, el número 5 al otro carbono cabeza de puente. Y continuamos la numeración 6 y 7, el ciclo pequeño. Y por último, numeramos el ciclo que está en el puente, el carbono que está en el puente. ¿Ok? Entonces, este compuesto se llama biciclo. ¿Cuántos carbonos tiene el ciclo grande que no son los cabeza de puente? Conteste alguien. ¿Cuántos carbonos? 3. Entonces, biciclo, abre paréntesis, 3. ¿Cuántos carbonos tiene el ciclo pequeño que no son los azules? 2. 3.2. ¿Cuántos carbonos hay en el puente? 1. 1. Entonces ahí el 1. Y luego la totalidad de carbonos, 8. Octano. Ese es el nombre de ese compuesto. Vamos a ver el nombre del siguiente compuesto. Es un ciclo. Del lado izquierdo ahora está un ciclo grande, que es el ciclo, tiene 3 carbonos. Del lado derecho tiene un solo carbono. Y en el puente, ¿cuántos carbonos hay entre estos dos azules? ¿Cuántos carbonos hay ahí en los azules? Ninguno. Ninguno. Entonces, por eso decimos biciclo grande, número grande, numeración, empezamos ahora hacia la derecha, hacia la izquierda, y decimos que tiene, abrimos el paréntesis, 3 carbonos el ciclo grande, 1 carbono el ciclo pequeño, y no hay ninguno en el puente, ponemos 0. Y la totalidad de carbonos, hexano. Vamos a ver el último ejemplo de estos biciclos. Decimos aquí, ¿cuántos carbonos tiene el lado derecho? 1, 2, 3. Del lado izquierdo, 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿El puente tiene cuántos? ¿Alguien diga? 2. 2, exactamente. Entonces ahora, biciclo. ¿Cuántos carbonos dijimos que tiene el ciclo grande? 4, que va hacia el lado izquierdo. Entonces la numeración va hacia la izquierda. 5, 6, luego así continúa, y luego por último los del puente. Biciclo 4, 3 del ciclo pequeño, y 2 en el puente, 4, 3, 2, un decano. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de numerar estos. Hasta aquí vamos a dejar porque ya se me acabó la sesión de Zoom, ya son 2:22. Entonces ya con esto aquí contamos por concluida la clase del día de hoy. Y nos vemos el próximo, ¿qué es? El próximo lunes con ustedes. ¿Sí? Profe, Ya. A ver si me da tiempo, Di, rápido. es que yo me integré al grupo después y le mandé correo para ver si me podía mandar la invitación de Zoom, ¿Quién perdón, de Classroom. Rápido, dime quién eres. Frías Morales, Verónica. Yo también, profe. ¿Quién eres? Luna Díaz, Jorge Luis. Luna